Buenas tardes. Restitución es el tema de hoy y vamos a aprovechar el tiempo. Vámonos a Lucas 19, versículo 8. Restitución. Lucas 19, 8. Voy a leer. Dice así: Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hace un par de semanas o 3 semanas atrás compartí 2 temas que nos confrontaron fuertemente. Uno se llamó asesinos y el otro se llamó ofendidos. Bueno, estos 2 temas que ya toqué quedarían incompletos sin explicar el tema de hoy. O sea, este es como el tercer tema que complementa el concepto de lo que hemos venido enseñando. Restitución. La restitución es un concepto bíblico, es un concepto del cual se habla muy poco en las iglesias. Los cristianos, yo que recuerden, no, sí hay quien habla obviamente, pero estoy hablando en sentido global, es muy poco lo que se toca. Sin embargo, la Biblia nos revela en sus páginas los pensamientos de Dios respecto a este tema tan importante. ¿Qué es restitución? Es la devolución de una cosa a quien la tenía antes y que le fue quitada, ¿sí? Pero también incluye cosas, no solo cosas materiales, sino puede ser la reputación, a quien tú se la puedes quitar con una calumnia o una difamación. Le puedes quitar el honor, la integridad a una persona. En el Antiguo Testamento, Dios le dio una ley a Moisés donde le enseñó de manera extensa acerca de la restitución, para que se los enseñara al pueblo de Dios. En Éxodo 22, versículo 1, en la versión Palabra de Dios para Todos, vamos a tocarlo en esa versión. Ahí Dios le da a Moisés la ley de la restitución o principio de la restitución, de regresar aquello que se quitó, etcétera, que ya mencioné. Voy a leer Éxodo 22, 1. Lean con atención. Si alguien se roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, pagará 5 toros por cada toro y 4 ovejas por cada oveja. Es decir, debía de devolver un 500% en el caso de los toros, porque eran más valiosos, entonces la pena era 500% más. 400% más había que pagar a aquel que se robara una oveja y la matara o la vendiere. 400%. Esto era algo que los jueces que Dios había establecido en Israel tenían que llegar después de la investigación y dar un veredicto quién debía pagar esta pena. Versículo 2, otra instrucción: si atrapan al ladrón de noche en el momento del robo, lo golpean y se muere, nadie será culpable de asesinato, o lo que se conoce como defensa propia, el derecho de guardar y proteger tus propiedades. Y como era de noche, pues no es como nosotros en estos tiempos que tenemos la luz eléctrica y se puede ver las circunstancias que rodean cuando tú entras a tu casa y encuentras un ladrón ahí. Porque fíjense el versículo 3: pero si ya es de día, será castigado quien lo haya golpeado y dado muerte. ¿Por qué? Porque ya ves si trae o no con qué. Y si se excedían en la defensa y llegaban a asesinarlo, eran reos de juicio. Sigo leyendo. El ladrón, o sea que lo agarran, debe pagar lo que se robó.
Si no tiene con qué pagar, será vendido como esclavo para que pague así lo que se robó. Bueno, eso eran los tiempos bíblicos. Hoy no existe la esclavitud, pero vean, si se robó, se gastó todo y no tenía para devolver lo robado, él era vendido como esclavo para pagarle al que había sufrido el robo, porque tenía que haber restitución. Versículo 4: si lo que se robó, ya sea un toro, un burro o una oveja, todavía está vivo, el ladrón pagará el doble. O sea, 200% había que pagar. Versículo 5: si alguien deja pastar a alguno de sus animales en un campo o viñedo que no le pertenece, pagará lo que el animal se comió. El pago saldrá de la mejor parte de su cosecha. Esto es restitución por daño ocasionado en propiedad ajena. Un ejemplo de nuestros tiempos, porque pues ya no son vacas, ni pues, ¿quién tiene vacas? A ver, ¿quién tiene toros? Nadie. Pero sí tenemos cosas, vivimos en un mundo diferente. Sin embargo, suponiendo que tu hijo jugando rompe un vidrio, ¿quién es el que tiene que pagar? El papá. Así de simple, punto. Hay que restituir, según la Biblia, el daño a la propiedad ajena. Ahora bien, debemos restituir no solo cuando hacemos daño con lo que hacemos o con lo que decimos, no, sino también cuando hay descuido, cuando hay negligencia o hasta egoísmo. Podemos causar daño a las personas y a las cosas de las personas. Por ejemplo, golpeaste un auto porque no espejeaste, no miraste el espejo y saliste rápido y lo golpeaste. ¿Y qué hiciste? Huiste. Fíjense, una vez en Estados Unidos un hermano contaba que salió de compras en un centro comercial, y cuando él aborda su auto encuentra un papel en el parabrisas y lo tomó y decía el parabrisas: me llamo fulano de tal, mi teléfono es tal, le pido una disculpa, me descuidé, no espejé bien, le golpeé su auto en el costado derecho, pero por favor llámeme, yo voy a cubrir los gastos. Él llamó, claro, pues ¿por qué, verdad? Entonces con justa razón llamó y le dijo: oiga, pues usted me dejó un recado. Sí, fíjese, total, quedaron de verse, yo le pago el costo. Resultó que el que dejó el recado era cristiano. ¿Qué le parece? Pero ¿qué hace generalmente la gente? Provoca un accidente por negligencia, va con el celular, le pega a un ciclista, a un motociclista o otro auto y huye. Éxodo 22:6. Si alguien prende un fuego y el fuego se esparce y quema el trigo que ya ha sido cosechado o el que está por cosecharse, tendrá que pagar los daños ocasionados por el fuego. Es que es una ley, hermanos, que Dios instituyó para protección de las personas, la integridad de las personas y sus propiedades. Entonces, la ley de restitución no nos exenta de los daños que causamos por nuestra negligencia, por nuestro descuido, por distraídos. No, lo peor que puede hacer un cristiano, eso déjeselo para los que no son cristianos, porque de qué otra manera reaccionan, no tienen temor de Dios, no conocen, no entienden. Pero en el caso de un cristiano, nuestra responsabilidad es restituir el daño. Éxodo 22:7. En caso de que una persona le dé a otro dinero o cosas de valor para que se las guarde y se lo roban de la casa, entonces si agarran al ladrón,
el ladrón pagará lo que se robó. O sea, es una medida totalmente justa. Porque el ladrón se ha de robar las cosas, lo agarran y no me devuelve lo mío. Se siente muy feo cuando alguien te roba tu auto o qué sé yo y lo agarran y no te devuelven nada y la ley no hace nada. Eso es totalmente injusto. Ahora, la ley de restitución, Dios la pensó y la diseñó para evitar las heridas entre unos y otros. Porque si a mí me dañan mis propiedades o mis cosas o mi persona, me dañan también mis emociones, mis sentimientos y el corazón, ¿cierto? Pero ese que me dañó viene y me restituye el daño causado. Algo sucede aquí adentro, ¿sí o no? Algo sucede si alguien me restituye mi integridad y ¿sabes qué? Voy a borrar ese comentario que hice en Facebook, me pasé, discúlpame. Entonces hace una nota y dice, no tenía la información, me excedí, pido perdón públicamente porque públicamente yo difamé o calumnié a tal persona. En el libro de Levítico, que es otra, hay otro versículo que quiero leer. En el versículo 14 de Éxodo 22, 14, porque ese también es otra circunstancia. Lean con atención. Si alguien pide prestado un animal, claro, en el caso de nosotros, pues, oiga, présteme su caballo, pues ¿quién tiene caballo, no? Pero si podemos, oye, no, préstame tu auto, fíjate que necesito, ¿sí? O préstame un martillo, préstame la motosierra porque un árbol se cayó con las lluvias y necesito, ok. Si alguien pide prestado un animal y el animal es herido o muere sin que el dueño esté presente, el que lo pidió prestado tiene que pagarlo. ¿Les parece justo eso? Díganlo con libertad. Por supuesto, es totalmente justo. Ahora te volteamos el asunto. A ti te piden prestado, tú no pides prestado, tú le prestaste el auto y te lo chocaron. Porque el muchacho, se lo prestaste a tu amigo y luego le dijo a su hijo, tu amigo, ve a comprar algo a la tienda y se fue chateando con la novia y ¡paz! Chocó el auto. Tiene que pagar. Porque es una negligencia, es un descuido. Y no es justo que se lesione la propiedad de algún otro por una negligencia. ¿Cuántas cosas has pedido prestadas y no solo no las has devuelto, o las devolviste dañadas? No lo sé, pues cada quien va a ir haciendo su listita. En Levítico capítulo 6, versículo 1, ahí Dios le sigue dando instrucciones a Moisés en otras circunstancias en las que se debe restituir. Dice Levítico 6:1, habló Jehová a Moisés, o sea, enseñándole para que le enseñara, diciendo, cuando una persona, o sea, de Israel, del pueblo de Dios, pecare e hiciere prevaricación o transgresión contra Dios y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, por ejemplo, oye, te encargo la bolsa del mandado, fíjate que salió algo, y de pronto tú la ves y dices, ay, mira cuánta fruta, ay, mira todo, y le sacas tú, y cuando llega y él se da cuenta, oye, aquí me falta la bolsa de manzanas, no, pues no sé. Fíjate lo que dice, es un pecado, pero es un pecado contra Dios, pero también está agrediendo a la otra persona y debe ser restituido. La frase negar a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano tiene la idea, según en otra versión, Palabra de Dios para Todos, engañar a alguien en algo que se le prestó o se le dejó en consigna y algo pasó, lo descuidó, lo dañó y no se lo quiere regresar. ¿Cuántas veces, con el mismo ejemplo del auto, si es que
una persona le pide a otra persona su auto, que es común. Bueno, en el momento que tú le pides y el otro te lo cede, eres totalmente responsable de lo que le pase. Y hay que restituir. Puede ser un martillo, puede ser herramientas, qué sé yo. Sigo leyendo Levítico 6:2. O bien robare. Robar aquí, en el hebreo, tiene la idea también de defraudar, de estafar, de engañar, para sacar un provecho, un beneficio, entre comillas, porque pues ¿cuál beneficio? Hay otra ley en la Biblia, y es una ley de la vida también, que se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Es decir, lo que siembras, ¿qué? Cosechas. La ley natural dice que si siembras maíz, cosechas maíz, pero esa es una ley también espiritual. Si siembras engaño y fraude, te van a fraudear. Me contaba mi hermano que él le pasó, compartí el mismo tema en la mañana y me compartía, fíjate, ¿te acuerdas de aquel auto que yo tenía? Fíjate, cuando lo fui a comprar, pues ya lo vi y estuve de acuerdo y le di la mitad. Al otro día que regresé para seguir dándole algo de dinero, me di cuenta que el auto le habían cambiado las llantas nuevas, les pusieron unas bien usadas. Y dice Carlos que le dijo al vendedor, oye, pero le cambiaste las llantas. No, dice, no, así esas eran. No, yo las vi, yo revisé el auto. No, que esas eran. Entonces mi hermano dice, bueno, está bien. Entonces mañana vengo y te liquido ya todo para que me des el auto. Ok. Dice que cuando llegó, le entrega el auto y le dice, oye, dime la verdad, te desquitaste, ¿verdad? Dice, ¿de qué me estás hablando? Dice que ayer que te fuiste, entraron unos armados y me quitaron todo el dinero que tú me diste de adelanto del auto. Hermanos, escuchen, aprendan. Jamás te va a ir bien si haces tranzas. ¿Cómo esperas que te vaya bien? ¿Cómo esperamos que nos vaya bien si cometemos fraudes y engañamos? Bueno, si eres cristiano, es la cosecha de lo que siembras, la ley de la siembra y la cosecha. Si no eres cristiano, el karma te alcanzará. Pues eso es lo que usan ellos, eso es lo que dicen. O sea, haces un mal, te alcanza el mal. Es una ley, no hay otra. ¿Cuántos piden prestados y no pagan? Esa es otra manera de robar. Sacan a crédito, se cambian de casa, no avisan y se van debiendo dinero. Mira, yo entiendo que los que estamos aquí somos cristianos, eso no es para nosotros. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés, enséñales al pueblo esto, porque Dios sabía cómo estamos hechos los seres humanos y cómo nos podemos deslizar, cómo podemos tropezar. Dios no quiere que nos vaya mal, pero es que esa ley es inquebrantable. Lo que sembramos, eso cosechamos, punto. Entonces, si yo despojo a alguien y no restituyo, para los no cristianos, el karma me va a alcanzar, como le alcanzó al que le vendió el auto a Carlos. Es una forma de robar, pedir prestado y no pagar. Así es que vayan haciendo su listita, ¿sí? Otros dicen, no, yo ya te pagué, yo no te debo nada. Es que no me has pagado. Lo que pasa es que, miren, hay gente así. Esperamos que no haya ninguno de esos aquí. O sea, tan cínico como para decirle a alguien, ya te pagué, o ya se te olvidó. Es que no me has pagado. Y luego todavía te enojas y dices, bueno, hazle como quieras. Es la típica, ¿no? Pues hazle como quieras. Bueno, ahí vas sembrando. ¿Y qué me dicen de vender un auto que sabes que está malo? Sabes que le falla aquí, o sea, no es nuevo, falla, pero tú lo ocultas.
Hace no mucho yo vendí un auto. Le puse llantas nuevas. Lo arreglé, los desperfectos que traía para venderlo. Y no faltó el que me dijo: no, ¿para qué le metes dinero? Es dinero no recuperado. Yo sé lo que hago. ¿Tú sabes lo que haces? Y lo vendí bien. Y no les voy a contar mucho, pero lo que sembramos cosechamos. El haberlo hecho, cuando tú haces algo bien hecho, Dios te bendice. Y a mí me bendijo porque compré un auto muchísimo mejor de lo que yo tenía para comprar. Porque resulta que un hermano llegó y me dice: oiga, pastor, que vendió su auto. Pues sí, ¿qué anda comprando? No, pues estoy viendo. ¿Cuánto tiene? Tanto. Dice: no, dice, yo le regalo tanto y cómprese este o el que usted quiera. Hermanos, ¿quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Pero previamente, ¿qué pasó? No engañé a nadie. Sigo leyendo. Levítico 6:2: o robare o calumniare a su prójimo. ¿Qué es una calumnia? Es una acusación o imputación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño, dañar su corazón, perjudicar su fama, su honor. Esa es una calumnia. Comúnmente el que calumnia cae en la difamación. ¿Qué es la difamación? Ahí lo van a leer ustedes. Es una información negativa que se dice en público o se escribe de una persona en contra de su buen nombre, su fama y su honor, especialmente cuando esto que se dice es falso. Eso es una difamación. Ahora, en el sistema jurídico mexicano, estamos en México, yo sé que nos ven en un montón de países, cada quien investigue cómo es la situación acerca de la calumnia y difamación, cuál es la pena, etcétera, etcétera. Cada quien investigue. Pero en el sistema jurídico mexicano se define la difamación de esta manera: comunicar dolosamente o con intención mala a una o a más personas la imputación o la atribuyéndole algo que se hace a otra persona, física o moral, de un hecho, escuche bien, lea con atención, cierto o falso. Cierto o falso, y que se ventila públicamente, se toma como difamación. Sigo leyendo. Es algo determinado o indeterminado. Es algo que pueda causarle deshonra a la persona, descrédito, perjuicio. Se expone, con lo dicho, al desprecio de la gente y a la descalificación por lo que uno dice. Les voy a poner un ejemplo. Aquí tenemos a un hombre que no es un delincuente, pero en alguna ocasión se equivocó, cometió un delito. Desfalcó la empresa, por ejemplo, donde trabajó, y se robó 50,000 pesos. No es una gran cantidad, pero es un delito. Y por esos 50,000 pesos lo metieron a la cárcel y pagó su pena, 1 año, 2 años, qué sé yo. Le dan su carta ya de que saldó su cuenta con la sociedad. Se le obliga a restituir los 50,000 pesos y ya saldó su deuda. Pero resulta que pues él sale de la cárcel, quiere hacer bien su vida, dice: jamás vuelvo yo a cometer semejante tontería. Pero tú te das cuenta lo que hizo. Y un día tienes un problema con él
con esa persona y le empiezas a decir a los vecinos: ¿saben qué? Ese cuate está fichado, ese cuate es un ladrón, aguas porque se les meten. ¿Cuántas veces han robado aquí en la cuadra? Como 10 veces, dice una señora por ahí. Pues miren, es él. Y empezamos a imputarle a la gente. Ahora, ¿tiene el derecho esta persona, este expresidiario, de rehacer su vida, sí o no? Por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado en lo que decimos, hermanos, porque le podemos estar dañando la ya de por sí lesionada reputación, pero él ya pagó su deuda, su delito, pero nosotros ya lo etiquetamos. Escuchen bien, todo lo que sembramos lo cosechamos. Ahora, si alguno de nosotros comete un error así, ¿qué tenemos que hacer contra el difamado, contra el calumniado? Restituirlo. ¿Cómo? Pidiendo disculpas, número 1. Y número 2, si fue público, si agarraste las redes sociales y lo publicaste en tu Facebook, públicamente tienes que desdecirte, pedir perdón y restituir. Me equivoqué. Pregunta: ¿lo hace así la gente? Les pregunto, ¿lo hace así la gente? No. Y luego, incluyendo cristianos, y luego les va mal a cristianos, no tienen paz, batallan con los trabajos, o sea, no les salen las cosas, oran a Dios, Dios no les contesta. ¿Por qué? Porque o dañaron una reputación y no han restituido, sea cierto o sea falso. Muchos dicen: no, yo estoy hablando con la verdad. Está incluido en la difamación. También desde el punto de vista bíblico, no solamente jurídico, sino bíblico también. Ahora, ¿qué con calumniar y difamar en las redes sociales en México? Porque ahora se ha vuelto el ring, no solo de gente que no conoce a Dios, el ring donde todo mundo se ofende, se pelea, sacan videos, balconea al marido, a la esposa, a la amiga, dice un montón de cosas, hacen acusaciones a diestra y a siniestra, calumniando y difamando. Qué terrible se ha vuelto todo esto. Lo peor de todo es que una buena cantidad de cristianos alrededor del mundo están inmiscuidos en la difamación, están inmiscuidos, envueltos en la calumnia. Créanmelo, hermanos, se los digo de parte de Dios, no está muy agradado el Señor. Les voy a leer cómo es que aquí en México, otra vez toco el tema de México por obvias razones, el asunto de escribir cualquier tontería en las redes sociales, sea YouTube, Facebook, WhatsApp, inclusive hay ya iniciativas para hacerlas de manera federal todo el país, inclusive aquel que lea algo que alguien escribió acerca de otro, difamándolo, calumniándolo, sea verdad o sea mentira, y si tú le das me gusta, hay un dicho sabio en el mundo que dice: tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, y lo peor, si haces un comentario: sí, no, ya sospechaba, nunca me latió ese cuate, nunca me latió esa señora, y a mí se me hace que es hasta bruja, y a lo mejor por ahí se oye que hasta sacrifica niños en Halloween. No, hermanos, no. Voy a leer. Se considerará injuria o calumnia a una persona o usuario de cualquier red social, a cualquier expresión escrita, chat, video, imagen digital, archivo electrónico, alguna imagen, fotos, nombre o datos personales, así como cualquier manifestación insultante u ofensiva que dañe el honor y la reputación de alguien. ¡Sas! Ahorita está en debate si aprueba
la Cámara de Diputados, posteriormente la Cámara de Senadores esta iniciativa. Ojalá Dios quiera que lo hagan, porque hoy hay hasta cristianos, yo los he leído, insultando al presidente de la República. Hermanos, por el amor de Dios. Un hermano me dice una vez, mira lo que me manda fulano de tal, un pastor. Y le digo, ¿y qué? Pues criticando al presidente de México. Le digo, ¿qué le vas a contestar? Yo sé lo que le tengo que contestar. Y le pone, mira, la Biblia nos dice que oremos por nuestro presidente y nuestras autoridades. Romanos capítulo 13. Y todavía se enojó el otro tipo, el pastor. Ahora, ¿con qué cara el pastor se pone a predicar un mensaje como este? Nunca lo va a predicar, no se va a atrever. Estamos pisando terrenos bien delicados, hermanos, y sumamente importantes. Sigo en Levítico capítulo 6, versículo 3. Fíjate esta cláusula aquí, en este texto. O dice, habiendo hallado lo perdido, en otra versión dice, o habiendo hallado algo perdido, y después lo niega que lo encontró. Tú vas en el colectivo y te encuentras un celular y dices, ay, Señor me bendijo, ¿verdad? Y de pronto alguien sube así todo despeinado, ay, oigan, alguien no vio un celular, se me cayó, es que necesito hablarle a mi mamá porque el hospital está enferma. Y no, yo no lo vi, no. Y lo traes aquí en la bolsa. Mira, eso déjalo para los paganos, por el amor de Dios. Déjalo para los que no son cristianos. Una vez me compartieron un video bien interesante. Dos jóvenes, uno con una cámara y otro con un billete de $100, una mochila y un suéter, que deliberadamente dejaban caer un billete de $100. Esto fue en Estados Unidos. Y así como que va deprisa, lo deja caer en un descuido para ver qué hacen los que vienen atrás del joven. De 20 casos, solamente 8 devolvieron el billete de $100. O sea, vieron que se le tiró, lo tomaron, lo alcanzaron porque iba deprisa, lo tocaron, oye, se te tiró el billete. Pero todo estaba siendo filmado. Pero de los 12 casos, qué vergüenza, hermano, qué vergüenza. Entre esos estaba de una pareja de novios que iban. El joven pasa, deja caer el billete. El chico, el joven, se apresura, lo recoge y le grita. No se oye en el video porque pues, están grabando de lejos, ¿no? Y le grita, y la muchacha le dice, no, déjalo, dame el billete, no, espera. Y empiezan a forcejear, y finalmente el muchacho alcanza al del billete que se le tiró y le dice, este es tu billete. Cuando regresa se ve en la grabación cómo ella se enoja con el muchacho. ¿Quieres una novia así? Joven, ¿quieres una novia así? Ahora, escuchen bien, lo puedes hacer. Si no eres cristiano, el karma te alcanzará. Si eres cristiano, lo que siembras cosechas. Fíjate, una vez iba con mi padre en el auto, una calle. De pronto veo en medio de la calle tirada una cartera de mujer, de esas largas, no era de hombre. Y le digo a mi papá, mira papá, es una cartera. Y yo estaciono el auto, me bajo, tomo la cartera y la sentí bien abultada. Entonces voy al auto y le digo, mira papá, vamos a abrirla. Tú eres testigo. Entonces la abro, le digo, ay, mira papá, estaba así una paca de billetes, mucho dinero. Entonces le dije, ay, mira, órale, ¿ya me bendijo el Señor? Entonces le digo, vamos a buscar si trae alguna identificación. Y sí, traía el IFE. Entonces le dije, mira, está fulana de tal, era una joven, se miraba ahí, calle tal. Resultaba que era donde estábamos, en esa calle. Veo el número y empiezo a buscarlo, y cuando hago así, lo miro en el lado izquierdo y era enfrente. Entonces le digo a mi papá, vamos a entregarla. Toco, sale una señora anciana
Le digo, oiga, mire, me encontré esta cartera allí a media calle tirada. Creo que es aquí trae el IFE. Y cuando ve la cartera, ay, sí, ay, y le grita, no me acuerdo el nombre de la muchacha, no, le grita, y sale una chica con muletas, como que de niña le dio poliomielitis porque sus piernas colgaban, y viene así, ¿qué pasó? ¿Por qué gritas? La cartera, tiraste la cartera. Y ella dice, es que te la vienen a entregar. La muchacha se puso pálida y se me acerca y me dice a la cara, muchas gracias, pero con un agradecimiento. Y dije, no, bueno, pues es que, no, de nada. Es que no era mía la cartera. ¿Por qué había de tomarla? Todo tiene dueño, ¿sí o no? Un amigo mío que viaja alrededor del mundo me contó una historia. Él había leído que en Japón la gente es súper honesta. Si tú dejas en el teléfono público o en alguna vitrina o algo, tu teléfono mismo, o tu paraguas, nadie lo agarra. Dice, yo eso lo había leído. Dice, yo un día me hospedé en un hotel, dice, y estaba medio lloviznando, y estaba un paraguas que se veía de muy buena calidad, así recargada en la pared, a la entrada del hotel, y yo lo vi, pero al otro día que salgo, ahí estaba el paraguas. Regreso de hacer mis negocios y veo el paraguas. Dice que le preguntó ahí al Botones, dice, oye, ¿y ese paraguas? Dice, me llamó la atención por lo que yo había escuchado. Dice, es que alguien lo olvidó. Dice, oye, pero ¿y qué? Nadie lo agarra. No, dice, nadie lo agarra porque tiene dueño. Es muy lamentable decirlo, pero lo tengo que decir. ¿En México somos así? No. Qué vergüenza para los que se dicen cristianos y tienen actitudes y acciones de esa manera. Es que lo que siembras cosechas, si eres cristiano, y si no, el karma te alcanza. Como yo soy cristiano, lo que siembro cosecho. Un día hice un viaje a los Estados Unidos y había que hacer una escala en el aeropuerto de Atlanta, que es de los más grandes del mundo. Es una cosa exagerada. Y siempre anda uno deprisa. Entonces entré al baño. Yo soy muy cuidadoso en ese tipo siempre cuido mis cosas. Rara vez. Pero ¿qué creen? Agarré el pasaporte y lo puse en una bardita así enfrente de mí. Pero por las prisas, ahí voy. Se me olvidó el pasaporte. Ahí voy atravesando un mar de gente. Y luego todavía tomé un tren que me llevaba a otra sala. Ya cuando llego allí, faltaba como media hora para salir el vuelo. Y me doy cuenta que no tenía el pasaporte donde venía el pase de abordar. Digo, ay, se me olvidó en el baño. No, hombre, salí corriendo, salí disparado. Porque de donde estaba el baño acá me tardé como 15 minutos. Dije, no, pues bueno, a ver qué. Y ahí voy. Tomo el trenecito de regreso, me bajo en esa sala y voy corriendo por un pasillo donde era como un mar de gente, de ida y vuelta. Y como a una cuadra vi a un americano que estaba fácil, medía 2 metros con 10 centímetros. Yo mido 1,80. Estaba de ese tamaño, rebasaba los 2 metros. Entonces cuando yo lo veo, me llamó la atención. Yo voy así y veo que está parado en medio del pasillo donde toda la gente caminaba y corría, y tenía algo en la mano y estaba así, miren. Yo dije, ay, Señor, ¿será? Me acerco, sí, era el pasaporte verde, decía México, y le hacía. Entonces yo me acerco y le digo, es mi pasaporte. Lo abre y dice, sí. Le digo, muchísimas gracias. No, me dice, fácil, se aventó media hora parado ahí. Porque lo que siembras cosechas. Yo regresé esa cartera, me regresaron mi pasaporte. Sí, así funciona, hermanos. Así funciona. Si lo crees,
no te imaginas las experiencias que vas a tener con Dios. Pero no todos lo creen. Esperemos que seas de los que creen. Wow, qué tremendo, ¿no? Me acuerdo y dije, Señor, qué tremendo, qué tremendo. Sigo leyendo Levítico 6:3. O habiendo hallado lo perdido, después lo niega y jurare en falso en algunas de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre. Esta frase, en alguna de aquellas cosas que suele pecar el hombre, está hablando en el contexto del despojo, del engaño. Tiene la idea de ofender, de injuriar, calumniar, difamar, deshonrar, insultar, desacreditar a su prójimo. Y hay que restituir, hermanos. Versículo 4. Entonces, habiendo pecado, habiendo mentido, engañado, despojado, etcétera, habiendo pecado, fíjense cómo lo toma Dios como pecado, y habiendo pecado y ofendido, o sea, pecaron contra Dios, pero ofendieron al prójimo al haberlo despojado, al haberlo engañado, al haberlo defraudado, al haberlo ofendido o calumniado. Pecado contra Dios y ofensa contra el prójimo. ¿Qué dice a continuación? Restituirá aquello que robó, que tomó, que no era suyo. Yo sé que a algunos les molesta ese mensaje, pero pues I am sorry. Lo siento mucho. No, porque pues no les va a alcanzar ni siquiera un cuaderno para hacer la lista de todas las tranzas que han hecho. No, pasó, pero el Señor ya me perdonó. Sí, pero sigue la deuda. Sigue tu ofensa vigente. Acuérdense de los mensajes pasados. Ahí siguen. Una vez alguien me llamó, está mi esposo en la cárcel. Le digo, ¿por qué? ¿Qué hizo? Dice, hermano, pues si ya es cristiano. Le digo, ¿pero qué hizo? Bueno, antes que fuera cristiano, defraudó la empresa donde trabajaba por $1 millón. Le digo, mira, su pecado como tal quedó saldado cuando se convirtió. Pero la deuda con la empresa en la que trabajó y el abuso de confianza, le pusieron una demanda. Y después de 5 años de convertido lo agarraron y lo metieron a la cárcel. Duró 1 año en la cárcel. Y la familia, la esposa misma me decía, pero no entiendo. Y yo le explicaba y finalmente me lo entendió. Bueno, es que tu saldo de pecado quedó en ceros con Dios, pero con la gente no, con la sociedad no. Hay que restituir. Sigo leyendo, Levítico 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, material, o el daño de la calumnia. ¿Qué daños causaste cuando difamaste y calumniaste en tu Facebook, en YouTube? ¿A cuántos ofendiste? A lo mejor tú nada más pensaste en decir la verdad de quién es esta persona para que todo el mundo se entere, pero no tomaste en cuenta que ese hombre tenía una esposa o esa esposa tenía un esposo y tenían hijos que son íntegros, y a lo mejor esa persona sí se equivocó, pero tú lo ventilaste de manera pública. Bueno, cada quien sabe las maldades que hizo, ¿sí o no? Cada quien las sabe. Si tú o yo hemos transgredido a ese nivel, ¿qué tenemos que hacer? Restituir. Si fue públicamente tienes que escribir, bajar ese video, bajar esos comentarios que hiciste y pedir disculpas. Si no eres cristiano, porque si no lo haces, si no eres cristiano, el karma te alcanzará. Te van a poner una recia que no te la vas a acabar. Y si eres cristiano, lo que siembras cosecha, y Dios lo va a permitir que te den una zarandeada porque tú no restituiste. Así es que bajar videos, mis hermanos, ¿ok? Es más, voy más allá. Déjense de comentar cosas, no comenten, porque si se aprueba esa ley, no se la van a acabar.
te pueden demandar. De hecho, aquí en Jalisco está derogada el delito. Antes era un delito calumniar y difamar. Lo quitaron, ¿por qué? No lo sé. Bueno, algo tenía que ver con los periodistas, que los políticos abusaban, y entonces dije, no, pues si no, ¿cómo van a informar, no? Por abusos lo quitaron, pero sí te pueden demandar por la vía civil, por daños a la reputación y al honor. Y es una lana que te pueden bajar, lana que no tienes, o a menos que tengas bastante para andar difamando a todo mundo y que te cobren lo que sea, que te bajen una buena feria, 300 días de salario, 500, no sé, una buena feria. Así es que, mis queridos hermanos, o se aplican o se aplican. Mi consejo es que se abstengan de comentar, no comenten, guárdense. Y a veces vas a leer algo que te enfurece y ahorita le qué, dice el Señor, ahorita le qué. No, bueno, Señor, pero ese Chuy Olivares es bien exagerado. Bueno, entonces coméntale pues. Pero si no eres cristiano, el karma te va a llegar. Ustedes saben esa onda del karma que dicen los no cristianos, ¿no? O sea, haces un bien, te viene un bien. Haces un mal, te viene un mal. Todo se paga en este mundo. Sigo leyendo, Levítico 6:4. Entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá a aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, que todo tiene dueño, pero tú te lo guardaste. Versículo 5, Levítico 6:5. Todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, o todo aquello, también hay que restituir, sobre lo que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece. Si es algo material, mira lo que dice, y añadirá a ello la quinta parte. O sea, del valor de algo que defraudaste, despojaste, se te olvidó entregar, qué sé yo, tomaste por equivocación, dice que hay que restituirlo adicionalmente a la cosa restituida, a su dueño, 20% del valor. Algunos de ustedes dirán, ay, ¿quién va a hacer eso? Bueno, sí, hay quien lo haga, luego vamos a ver eso más adelante. Pero aquí viene un punto bien importante, al final del versículo 5. Añadirá la quinta parte, luego dice, en el día de su expiación. A ver, ¿qué significa en el día de su expiación? Bueno, resulta que la ley fue dada a los judíos, a los israelitas, pueblo de Dios, creyentes en Dios. Moisés les enseñó. Entonces, para que las cosas se arreglaran en el corazón de la gente ofendida, había que restituir. Entonces, el que restituía regresaba 400% de lo que robó, 500% o 20%, según lo que encontró que no era de él, que se lo guardó, lo devolvía, etcétera, etcétera. Pero luego tenía que ir al templo con un animal que era inocente, tipificando a Cristo, para ofrecer, se lo entregaba al sacerdote para que éste lo sacrificara para perdón de sus pecados. Fíjense, era la ofrenda de la expiación de su tranza, de su fraude, etcétera. Ahora, aquí es donde entra el asunto, en donde yo quiero enfocarme lo que resta de la enseñanza. Miren, la restitución se debería de hacer cuando el culpable no podía traer su sacrificio de expiación si no se arrepentía. No podía traer su sacrificio para que sus pecados fueran limpiados o cubiertos si antes no había restituido. Esto es muy importante. Esto significa que es importante, muy importante, estar en paz con Dios. Cuando tú te entregas a Cristo, arreglas la deuda de pecado, Él te borra, te perdona por tu arrepentimiento, y justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Pero para que sea completo, tenemos ahora que saldar las deudas de todos aquellos
a los que les hicimos un daño, que abusamos de ellos, que los transeamos, que los defraudamos, que los difamamos. Porque si tú no lo haces, tus pecados quedan borrados, sí, pero el Señor demanda restitución. Y si no lo haces, toda aquella ofrenda no es recibida por Dios. Acuérdense de la enseñanza de hace 2 domingos, el de ofendidos. Ahora vamos a ver 2 pasajes que son, uno ya lo estudiamos, pero lo voy a volver a citar. 2 pasajes que son impresionantes, son impactantes, hermanos, por lo duro. ¿Cómo Dios habla tan duro? Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que Dios demanda? Isaías capítulo 1, versículo 13. Fíjate lo que le dice al Israel, a los judíos, a los israelitas del tiempo del profeta Isaías. Oían la ley, oían la instrucción de Dios y no lo obedecían. Les entraba por aquí, les salía por acá. Dice Isaías 1:13, Dios está hablando: no me traigáis más vana ofrenda. O sea, inútil ofrenda. Todo lo que tú me traigas como ofrenda de adoración para reconocerme o adorarme, deja de traerlas porque no la voy a recibir. Se dice otra versión: no me traigas más ya vana ofrenda. El incienso que ofreces me es abominación. A ver, ¿cómo? Si el mismo Dios le dijo a Aarón, sumo sacerdote en el tabernáculo, que ofreciera incienso como aroma agradable, que eran las oraciones y las acciones agradables del creyente hacia Dios. Y dice, pues ofreces incienso, pero ¿sabes una cosa? Me es abominación. En el hebreo, abominación significa asqueroso. O sea, esas ofrendas que tú me traes me son asquerosas. Es durísimo ese lenguaje, hermanos. Sigo leyendo. Luna nueva y día de reposo, que eran los días que guardaban los judíos. Ay, sí, al Señor. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, Señor. Pero la fiesta de Pentecostés, de los tabernáculos, de las trompetas que tú mismo instituiste, pues no me gusta, no las soporto. Versículo 14: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Wow. Si esto no les infunde temor a Dios, yo no sé qué más pueda infundirles. O sea, para los que cuando nos conducimos con obras y con conductas que deshonran a Dios, pero decimos que somos cristianos. Dice, todo eso los aborrece mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, como hace un rato que estábamos levantando las manos, cuando extiendas tus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos para no verlos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Una versión dice, me taparé los oídos, no te voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos. No, yo no he matado a nadie, pero ¿qué con la boca? ¿Y qué con tu habla? Versículo 16. Fíjate lo que dice Dios: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. O sea, deja de comportarte así. Una hermana me dijo, oye hermano, fíjese que pues contraté a alguien para que me arreglara mi lavadora o refrigerador, ya no me acuerdo. Y dice, pues resulta que pues era un hermano de ahí de la congregación. Le digo, ¿y qué tal? No, hermano, me fraudeó bien feo. No me digas. Me dijo que ya no servía mi lavadora. Y pues, ¿y qué puedo hacer? No, pues ya nada, ya no sirve ni para tirarla. Pero es que yo me la llevo para que no tenga basura aquí. Después se dio cuenta que nomás era cualquier cosa
Se lo puso y la vendió. No puede ser. No puede ser. Y luego quieren que Dios los bendiga. Imposible. ¿Cómo? O sea, ¿en qué mente cabe? ¿Están leyendo junto conmigo lo que dice ahí? Yo sé que están muy serios, pero mire, le voy a decir algo. Antes de predicarle esto a usted, yo me lo prediqué primero. Ya le contaré un poco más adelante. Ok, sigo leyendo. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. ¿Y luego qué sigue? Restituid al agraviado. ¿Qué hay que hacer? Restituir al agraviado. Oiga, pastor, pero yo soy el agraviado. Bueno, si es cristiano el que te ofendió, pues deja que el Señor trate en su corazón. Y cuando te pida perdón, perdónalo. Pero también Jesús dijo, ya lo estudiamos hace 2 semanas, que si tienes algo contra tu hermano, ve tú habla con él y trata de recuperarlo. Hazle entrar en conciencia que te ofendió, pero habla con él. No lo publiques en Facebook, no lo divulgues a los demás. Habla con él, arregla las cosas, porque Dios quiere bendecir a ambas partes, al que ofende y al ofendido. Porque Santiago dijo, ofendemos muchas veces, y cuando no nos ofenden, ofendemos. Y Dios está interesado, fíjate bien, en cómo enfrentamos la ofensa cuando nos agreden, pero también está interesado qué vamos a hacer cuando ofendemos. Porque Él quiere el bienestar de nosotros, quiere que tengamos paz, quiere bendecirnos. Pero como dice en otro texto, pero sus iniquidades han puesto una barrera entre ustedes y yo. Y queriéndonos bendecir, no lo hace por nuestras malas actitudes. Porque no estamos dispuestos a perdonar o a pedir perdón. Restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Fíjate el versículo 18. Venid luego. Después que hagas todo eso, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ahora tú y yo, ya arreglaste con tu prójimo, ahora tú y yo. Fíjense cómo es en este caso. Estemos a cuenta. La idea es de que estás en una mesa hablando con tu contraparte y te estás arreglando con él. Siéntate. Estemos a cuenta. Y Dios es el que toma la iniciativa, fíjate. Y Él es inocente, Él es puro, limpio y santo. Y luego nos dice, si vuestros pecados fueran como la grana, yo los voy a emblanquecer como la nieve. Como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, tus maldades y pecados vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué está diciendo Dios? Yo te voy a perdonar todos tus errores, todas tus ofensas que me has hecho, todos tus desprecios. Pero ¿sabes qué? Necesito que tú te arregles con los demás. Yo quiero bendecirte más. Porque si tú no lo haces, no restituyes la calumnia al calumniado, al difamado, o lo que le quitaste con mentiras, o le pediste prestado y no se lo pagaste, si te quedas así, por más que digas que levantes las manos y ofrezcas alabanza, es vano, no sirve. Es exactamente lo que Jesús dijo en Mateo 5:21, que ya estudiamos. Ya nada más lo voy a leer porque ya se los expliqué. Leámoslo, Mateo 5:21. ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Oh, sí, pues el 6º mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sí, pena de muerte, vida por vida. Están todos oyendo. ¿Oísteis que fue? Sí, ok. Versículo 22. Pero yo os digo. O sea, esa frase, pero yo os digo, es como diciendo, pero yo les voy a explicar un poco más, porque parece como que no entendieron. ¿Ustedes creen que nada más Dios, mi Padre, se refería cuando le das un
hachazo en el cuello y le cortas la yugular y lo matas o le metes 5 tiros. Pues fíjense que no, va mucho más allá. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, que pierde el control, será culpable de juicio. O sea, delante de Dios, ¿no? O sea, aquí la ley, ¿a quién castiga? Oye, me enojé, al bote por enojón. No, no existe eso. Pero con Dios sí, porque Él va a la raíz. En la tierra se castiga el hecho, pero Dios va al corazón, porque del corazón salen los homicidios, los robos, las mentiras, las blasfemias, las calumnias, las difamaciones, los robos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, que era la peor ofensa en ese tiempo, quedará expuesto al infierno de fuego. ¡Wow! Bueno, eso ya lo expliqué. Versículo 23. Por tanto, por consiguiente, si traes tu ofrenda al altar, ahí está, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, porque no la recibo. Lo mismo que decís ahí, ¿así o no? Primero ve y arréglate allá. ¿Saben? La palabra de Dios nos fue dada para bendecirnos. No debemos de tener la menor duda. Dios quiere lo mejor para nosotros. Juan decía, sus mandamientos no son gravosos, son gravosos para aquel que no ama a Dios. Pero el que ama a Dios, sus mandamientos, dijo Juan, no son gravosos, o sea, es posible obedecer los mandamientos de Dios. Pero somos muy complejos, hermanos. El ser humano es muy complejo. El otro día el pastor Chava, que está sentado por ahí, estábamos en una reunión, una junta con algunos pastores aquí, una oficina por ahí, y me dijo, oye pastor, te voy a decir algo. Dice, fíjate que 2, 3 personas ahí de la congregación me han comentado que se acercan a ti porque quieren hablar contigo y los tratas mal. Ay, ¿cómo que los tratas? Dices, pues eso me han dicho. Yo nomás te lo digo para que si tienes un maltrato hacia alguien, pues hay que cuidarlo, pastor, porque pues, le digo, ay, pero es que, bueno, ok, le digo, cualquiera puede tener un día malo, pero yo le dije, pero ¿sabes qué? No, es que no recuerdo. Ahora, si yo cometí un error así, pues yo estoy dispuesto a pedirle disculpas al hermano o la hermana. Le digo, ahora, si es por lo que te voy a decir algo y se ofenden, está bien complicado. Le digo, mira, tú sabes esto, le dije ahí a los pastores. Por ejemplo, llegamos a la reunión, faltan 2 minutos para empezar la reunión, porque esto suele suceder muy a menudo. Entonces se acercan conmigo o con cualquiera de los pastores, yo explicándole a Chava. Entonces se acerca, pastor, me urge hablar con usted. Entonces, pues no es el tiempo de aconsejar, ¿o sí? Todo tiene su tiempo, ¿no? Ahorita es el tiempo de reunión, de alabar a Dios, y ya vendrá el tiempo de orar por ellos y de aconsejarles. Entonces yo siempre les digo, hermano, mire, ahorita no lo puedo atender porque pues ya va a empezar la reunión, pero otros más, en plena reunión, llegan, pastor, me urge hablar con usted, pero me urge ahorita. No, mira, sabes que no te puedo atender, pero al final de la reunión acércate y con mucho gusto. Pero se van ofendidos. Y no solo se van hasta de la iglesia, porque no me quiso atender, dicen. Es muy complicado, porque a veces hay gente que se ofende por nada o de manera injustificada. Pero luego comenzamos a analizarnos
con estos mensajes que el Señor nos ha ido dando. Y el mismo Chava dice, oigan, dice, ¿se acuerdan de la familia tal? Sí, ¿cómo no? ¿Se han fijado que ya no viene desde antes de la pandemia? Ah, sí, no, pues es que a veces son tantos, dice, les voy a decir por qué no vienen. Están muy ofendidos. Ay, pues ¿qué pasó? ¿Qué les hicimos? Dice, es que se murió un miembro de la familia y ninguno de nosotros atendió el funeral. ¿Cómo? No, bueno, en Casa de Oración tenemos un ministerio así, el pastor Adrián es el encargado de los funerales, o sea, les lleva la palabra, ora por ellos, si tienen problemas económicos para pagar el sepelio y todo eso nos encargamos. Hay veces en toda la historia de Casa de Oración se nos han muerto ya cientos de hermanos. Ha habido ocasiones en que en un día se nos murieron 3 hermanos. Mire, por lo que haya sido, aquí fue un descuido de nosotros, una negligencia. Y estábamos pues con convicción. Dijimos, ¿saben qué? Yo les dije, ¿saben qué? Necesitamos restituir esto. Todavía no predicaba yo este mensaje. Este mensaje yo tengo como 20 días estudiándolo, todos los días, versículo por versículo. O sea, para tratar de sacarle toda la esencia, ¿no?, del mensaje. Digo, ¿saben una cosa? Tenemos que hablar con esa familia. Pero luego dice, y hay otra también. Ay, Dios. Pero llegamos a la conclusión como pastores, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, nunca, en mi caso, yo hablo por mí, pero nunca está en mi mente, en mi corazón o en mi intención maltratar a alguno de ustedes. Como esos hermanos que se dan por maltratados y ofendidos porque no los atendimos. Una vez estaba en la Ciudad de México y estábamos en plena adoración, yo era invitado, estaba la adoración sublime como hace un rato, así de veces que dices, no, es que la presencia de Dios está gloriosa. Yo estaba con mis manos levantadas así y con la cabeza inclinada y así literal, se me acerca un hermano, literal me hace así, pastor, así, y le digo, hermano, ¿qué pasó? Me dice, me urge hablar con usted. Es que sabe una cosa, yo veo sus mensajes en YouTube, me han bendecido tanto, pero tengo unas preguntas del Apocalipsis, dice. Entonces quiero hablar con usted. Le digo, ¿sabes qué? Ahorita no es el tiempo. Si quieres al final, con mucho gusto hablamos. Se lo dije bien, así como se lo estoy diciendo. Pues nunca se acercó. Pasan 3 días, bueno, regreso aquí a Guadalajara, pasa como 3 días y recibo un correo y lo empiezo a leer y era él. No, sí, ahí lo tengo de recuerdo. Si se los leyera no van a creer todo lo que me dijo, que era un soberbio, orgulloso, pedante, que lo desprecié, que estaba profundamente herido. Y yo dije, Señor, devuélvele el sentido común aunque sea. ¿Para qué? O sea, ¿cómo se le ocurre? O sea, es muy complicado, hermanos. Pero eso sí les aseguro, jamás será con dolo. Y si hemos ofendido a alguno aquí o a algunos, pedimos disculpas. Y si es necesario personal, lo haremos. En algunos no nos damos cuenta, pero nos estamos dando cuenta de algunos. Vamos a restituir. No tenemos la menor duda. No tenemos temor a hacerlo. ¿Por qué? Temor tenemos de Dios, porque yo quiero que mis oraciones lleguen. Amén. Porque yo quiero que Dios los bendiga. Porque si yo los pastores aquí andamos en esos rollos, o sea, ¿ustedes qué culpa tienen? Y Dios nos va a demandar más a nosotros. Hay algunos de ustedes que con su esposa le han
la han pisoteado, necesitan restituirla. Le han robado el tiempo a sus hijos por andar a veces hasta con los amigotes. Tienen que restituir a sus hijos también, con tus familiares incluso. Yo acabo de tener 2 victorias extraordinarias la semana pasada. Yo tengo una lista, aquí la tengo en mi iPad, en donde dice notas, ahí tengo. Y si usted la mirara, están nombres ahí de las personas con las que por alguna razón se rompió la comunicación, la comunión, y están palomeadas. De 14 ya tengo palomeadas como 9, pero esta semana pasada Dios me añadió otros 2 y los busqué. Y cuando yo le digo, oye, seguramente te ofendí, pero no sé cómo, si me lo quieres decir. Y me dijo, pero ya cuando me lo dijo, no, es que fue malentendido, es que yo asumí que tú. Ay, hermanos, si supieran cuántas cosas hemos perdido nada más por nuestra inmadurez. Pero al final terminábamos riéndonos de tantas cosas y terminamos reconciliándonos. Y después de esa reconciliación viene una paz extraordinaria, hermanos, créanmelo. Pero quiero terminar con una historia tremenda. Vamos a Lucas capítulo 19. ¿Se acuerdan que leímos de Zaqueo al principio? Bueno, vamos a ir rápido. Lucas 19:1. Dice: Jesús llegó a la ciudad de Jericó. Había allí un hombre rico, que era el jefe de los cobradores de impuestos, publicanos les decían. Su nombre era Zaqueo. O sea, parece así como irónico, ¿no? Porque era un saqueador. Era un cobrador de impuestos a favor de Roma, pero el puesto que Roma le había dado a este judío llamado Zaqueo, pequeñito de estatura, era cobrar los impuestos a favor de Roma, recaudarlos, luego enviarlos. Pero él abusaba de su autoridad y los extorsionaba, los presionaba a que le dieran más de lo que Roma exigía, y aumentó su riqueza. Bueno, sigamos leyendo. Ahí estaba Zaqueo, versículo 2. Su nombre era Zaqueo, dice. Ok. Versículo 3. Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito de estatura, dice esta versión. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro, que es un árbol que llega a alcanzar los 20 metros de altura, enorme, y se trepó como pudo para poder de ahí ver que Jesús pasaba. Algo había de haber escuchado de Jesús que le interesó. A lo mejor escuchó su mensaje del sermón de la montaña, y a lo mejor le impactó, y eso le produjo algo en su corazón, como convicción de que algo no estaba bien en su vida, siendo él un judío creyente, asistente a las sinagogas todos los sábados, guardador de las fiestas, ofrecía sus holocaustos en el templo. Pero había algo que quería ver a Jesús. Se sube al árbol, dice versículo 5. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba, o sea, Jesús se detuvo y miró hacia arriba y vio a Zaqueo en el árbol. Lo mira. Jesús le dijo: Zaqueo, apúrate, baja de ahí, porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Zaqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en casa. Ahora, yo me puedo imaginar algunas cosas, impresiones que tuvo Zaqueo cuando Jesús de pronto se detiene, va caminando, la multitud lo sigue detrás de él, él va al frente y de pronto se detiene y hace esto y lo mira, y Zaqueo lo mira que Jesús lo mira, y luego le dice: Zaqueo, bájate rápido, quiero ir a tu casa. En primer lugar, ¿quién le dijo mi nombre?
Y podemos imaginarnos, no lo dice la Biblia, pero como Jesús diciéndole: ay, Zaqueo, pues conozco tu nombre, conozco todo el número de las estrellas, conozco el nombre de la gente antes de que nazca, te conozco, pero también conozco tus tranzas, conozco tus fraudes, conozco tus mentiras, conozco toda la basura que hay en tu corazón, conozco todas las mentiras, todas las calumnias que les has hecho a tu esposa, todo el despojo que has hecho a los pobres y los has hecho más pobres, pero quiero hablar contigo en tu casa. ¿Se acuerdan cuando Jesús llegó a un pozo, allí el pozo de Jacob, y se sentó cansado del camino y llegó una mujer samaritana y le dijo todo lo que ella? ¿A poco creen que era algo? Jesús ya sabía, o sea, no era algo así que ocurrió por azares del destino, por casualidad. No. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que hizo y cómo se movió, él ya lo conocía antes de que sucediera. Él sabía esta reunión desde la eternidad. Él ya sabía que tú ibas a estar sentado escuchando, que Él espera que tú restituyas al que has difamado y calumniado, o al que has ofendido, o le has robado, le has quitado, lo has transeado. Él ya lo sabía, y por eso te tiene aquí, en su casa. Fíjate qué cosas. Entonces dice en el versículo 6 que bajó a toda velocidad y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Pero miren el versículo 7: todos los que vieron esto se quejaban. En la Reina Valera dice murmuraban, empezaron a cuchichar, empezaron a hablar mal de Jesús y de Zaqueo, por supuesto. Estaban súper ofendidos. Dice: ¿cómo entró a la casa de uno que me extorsionó, que me estafó, que me quitó lo poco que tenía? Yo debía impuestos, los pagué, pero me dijo: ahora me das el doble si no te meto a la cárcel. Y como tenía autoridad y favor con las autoridades romanas, ¿quién lo podía contradecir? Abuso tras abuso tras abuso. Y empezaron a murmurar y decían: miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. ¿Cómo es posible? Zaqueo es un pecador, dijeron. Entonces, bueno, Jesús entra a la casa, porque el versículo 8 dice: entonces Zaqueo se levantó de la mesa. O sea, ya estando en la casa. Está sintetizada la historia aquí por Lucas. Cuando un judío se sentaba a la mesa con otro, era porque lo invitaba a comer, a tener comunión. Sin duda que allí Jesús le habló. No dice qué, pero en la mesa hablaron. Y sin duda que le dijo: mira, Zaqueo, tú eres un hombre, eres muy rico, pero tu riqueza es mala vida. Tú vas al templo y le ofreces al Padre ofrendas, no te las recibe. ¿Pero por qué no? Por esto, mira, por esto. Y le empezó a hablar. Y dice que de pronto se levantó de la mesa, donde seguramente también comieron, y le dijo al Señor: mira lo que le dijo después de oír lo que le dijo. Que no se registró allí, pero se entiende lo que le dijo, ¿no? Y le dijo: mira, Señor, mira, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. ¿Qué les pareció? Él conocía la ley de la restitución. Le voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he engañado a alguien, le pagaré 4 veces más. ¡Wow! Jesús en el versículo 9 le dijo: la salvación ha llegado a esta familia, por cuanto este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. O sea, tuvo la fe de Abraham, la fe que le salvó. Pero aquí, hermanos, en las palabras de Zaqueo, vemos que él hizo 3 cosas. Número 1, reconoció que era culpable de haber robado, de haber transado, de haber engañado, de haber difamado, de haber hecho de todo. Número 2, realmente estaba arrepentido de lo que había hecho. Y número 3, en la misma mesa, enfrente de Jesús, se está comprometiendo delante de Jesús a restituir todo lo que había tomado ilícitamente. ¿Qué les pareció eso?
Ahora Jesús en ningún momento le dijo, no exageres, no tienes que, no. ¿Por qué? Porque esa ley de restitución, hermanos, créanme, lo sigue vigente, porque es una ley espiritual. Entonces Zaqueo fue salvo no por repartir los bienes o dar 4 veces, sino porque su reacción es la reacción de uno que realmente se ha convertido a Cristo. Si tú y yo realmente nos hemos convertido a Cristo, no debemos de tener ningún problema en restituir al agraviado, en restituir lo robado, lo estafado. Pero no quiero terminar sin mencionar una cláusula que es importante. En Romanos 12, versículo 18, dice así: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La frase resaltada que hay que resaltar aquí es: si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, tú haces todo lo posible por restituir, pero sin duda que te puedes encontrar con situaciones o casos en los que prácticamente es imposible restituir por las circunstancias. A lo mejor la persona a la que le despojaste se fue a vivir a Estados Unidos, allá se murió, no conoces a nadie, no, de su familia, no, o sea, es muy difícil restituir. ¿Me explico? Por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, tú y yo vamos a hacer lo que esté de nuestra parte. Con estos temas, yo todos los días le digo al Señor: Señor, recuérdame, porque a veces sí se olvida, es verdad esto. Señor, recuérdame si yo le debo algo a alguien, o si yo lo maltraté, como algunos aseguran que yo lo hice. Señor, por favor. Y el Señor lo hace, hermanos. Lo que el Señor quiere es la disposición. ¿Cuántos están dispuestos, hermanos, a llevar a cabo la palabra de Dios? Miren, yo dejo de predicar la palabra de Dios, dejo de decir las verdades de Dios, si no sucede lo que les voy a decir, si ustedes restituyen. Si ustedes restituyen, yo les aseguro que van a venir tiempos jamás imaginados en tu vida. Se te va a abrir la escritura, vas a tener discernimiento de las cosas, vas a dormir en paz. Algo va a pasar en tu corazón tan impactante que no te será de aquí en adelante difícil obedecer los mandamientos del Señor. Créemelo. Y no te la vas a acabar, sobre todo de la paz que sobrepasa todo entendimiento y de la satisfacción que sientes de haber agradado a Dios, porque eso es lo que Él espera de nosotros. Porque el corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, y Dios está con el humilde de corazón. Amén, hermanos. Pónganse de pie. Mi consejo es que hagan una lista. A lo mejor tienes que hacerla, a lo mejor tienes buena memoria, pero si no, haz una lista y comienza a preguntar dónde encontrar a esta persona. A lo mejor es tu misma esposa, tu esposo, un hijo, una hija, no sé. Pero vamos a restituir, hermanos. Amén. Levanta tus manos al Señor. Dile estas palabras: Señor, yo sé que muchas de mis ofrendas de adoración no han llegado hacia ti, pero hoy entiendo por qué. He hablado de más, he murmurado, he despojado, pero llegó mi tiempo, dile al Señor, llegó mi tiempo de restituir, y lo voy a hacer. Si alguien que me ofendió a mí y viene a mí y se acerca, lo voy a perdonar como tú me perdonaste a mí. Y si yo ofendí y despojé,